Hola a todos. Bienvenidos a un análisis de la UE. Entonces, voy a comenzar con un periodo de tiempo semanal. En primer lugar, para ver cómo determino la liquidez de mi dron y cómo construí una narrativa de marco de tiempo alto que finalmente me llevó a realizar una operación en un marco de tiempo más bajo, ¿verdad? Entonces, en el marco de tiempo semanal, pueden ver que esperábamos que se tuviera que tomar este rango desde los últimos meses. ¿Bien? Y ahora podéis ver que por fin lo han cogido, ¿verdad? Ahora nuestro objetivo es determinar qué sucede después de que se alcanza la liquidez de un dron, ¿verdad? Nuestro objetivo es determinar dos tipos de liquidez de drones. Si quieres determinar qué sucede a continuación, ¿verdad? En primer lugar, vamos a determinar una liquidez a corto plazo sobre donde puede ir el precio en el corto plazo. Y luego se podría recurrir a una liquidez a largo plazo con precio después de que se alcance o se cumpla la liquidez a corto plazo, ¿verdad? Ahora sabemos que según los perfiles del mercado, después de alcanzar un nivel clave o cuando un rango significativamente más alto, se alcanza el mínimo. Lo primero que vamos a esperar de inmediato es un perfil de retroceso, ¿verdad? Y luego ese perfil de retroceso se convertirá en un perfil de reversión o en un perfil de expansión basado en la liquidez a largo plazo, ¿verdad? Si la liquidez a largo plazo es menor y alcanzamos un plazo más alto por parte de los británicos, inmediatamente esperaremos un perfil de reversión. Pero si nuestra liquidez a largo plazo es mayor, entonces solo vamos a esperar un perfil de retroceso y después de eso vamos a esperar un perfil de expansión hacia esa liquidez desaparecida a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que el mercado se mueve en perfiles, no? Después de un perfil de expansión, tenemos un perfil de retroceso antes de expandirnos nuevamente. Sabemos que el mercado nunca se mueve en línea recta hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Son estos movimientos en estos perfiles. Siempre tiene este perfil de rango o perfil de retroceso entre estos perfil de expansión, siempre que vaya hacia la liquidez a largo plazo, ¿verdad? Ahora, aquí mismo pueden ver que con este perfil de expansión que teníamos desde las últimas semanas, sacamos este rango alto. Ahora sabemos que con este perfil de expansión hemos probado un nivel clave en forma de este rango alto. Ahora, lo que podemos hacer es esperar un perfil de retroceso antes de que podamos volver a subir. Ahora, la razón por la que he dicho que solo vamos a esperar un perfil de retroceso es porque lo sabemos y sé que la liquidez a largo plazo es mayor, ¿verdad? Entonces, por ahora, voy a esperar un perfil de retroceso y una vez que ese perfil de retroceso termine después de eso, voy a esperar otro perfil de expansión más alto nuevamente, ¿verdad? Entonces, después de que no alcance la liquidez, tienes dos objetivos. En primer lugar, debe determinar su liquidez a largo plazo, hacia donde se dirigirá el precio después de que el perfil de retroceso esté completo. Y luego hay que determinar su liquidez a corto plazo para el perfil de retroceso que podría determinar qué tan profundo o largo será ese retroceso o hacia dónde podría llegar ese retroceso o dónde podría terminar ese retroceso, ¿verdad? Por lo tanto, debe determinar cuál es su liquidez a corto plazo y después de que finalice ese perfil de retroceso, se alcanza su liquidez perdida a corto plazo. Luego vas a entrar en otro perfil de expansión hacia el plazo más alto desde la liquidez perdida a largo plazo, ¿bien? Hay que diferenciar entre los dos tipos de liquidez bruta. ¿Tienes el corto plazo en el largo plazo? ¿Bien? Bueno. Entonces, si miras los gráficos aquí, se puede ver que para la liquidez a largo plazo, podemos ver que tenemos este rango más alto aquí mismo. Este es también el CRT de 3 meses más alto, ¿bien? Y actualmente estamos dentro de la secuencia de este CRT de 3 meses. Finalmente cruzamos este 75% de ese CRT, ¿bien? Después de sacar este rango más alto, ¿bien? Ahora, la próxima liquidez a largo plazo por precio es para finalmente eliminar este rango más alto, todo este CRT de 3 meses más alto. Esa es nuestra liquidez a largo plazo, hacia donde el precio se verá inherentemente atraído, ¿verdad? Entonces, ahora pueden ver que hemos determinado nuestra liquidez a largo plazo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que determinar nuestra liquidez a corto plazo, ¿verdad? Lo siguiente que tenemos que determinar es que tenemos que determinar dónde el perfil de retroceso llevará el precio, es decir, cuál es nuestra liquidez a corto plazo, hacia dónde se dirigirá el precio en el corto plazo antes de comenzar a movernos. Más alto nuevamente o antes de que volvamos a tener un perfil de expansión, ¿verdad? Y para responder eso tenemos que mirar esta procesión aquí mismo, ¿no? Y puedes ver que elevamos este rango con esta vela semanal en particular, ¿verdad?
Ahora, la próxima semana vamos a esperar que el precio al menos baje o alcance el 50% de esta vela semanal y luego, eventualmente, el extremo opuesto de esta vela semanal. Vamos a esperar que el precio tenga al menos un perfil de retroceso y que precio elimine el extremo opuesto de esta vela y ese será nuestro perfil de retroceso, ¿verdad? Si lo está mirando en un gráfico diario y en el diario, puede ver que hemos alcanzado una liquidez extraída o que hemos sacado una fila de rango superior. Entonces mirará y verá con qué particular vela que hemos sacado o hemos alcanzado la liquidez extraída y luego tomarás esa vela en particular y tomarás el extremo opuesto del rango de esa vela en particular como tú. Liquidez corta y bajista, ¿verdad? Aquí, en el gráfico semanal, pueden ver que hemos eliminado un máximo de rango semanal, por lo que ahora vamos a esperar ver con qué vela semanal en particular hemos eliminado este máximo de rango y pueden ver que es esta vela semanal en particular. Así que ahora nuestra liquidez corta y agotada será lo primero, ¿verdad? En primer lugar, vamos a esperar que el precio elimine al menos el 50% de este primero que nada la vela semanal y luego, finalmente, el extremo opuesto de esta vela semanal. Esa sería nuestra liquidez corta y agotada, ¿verdad? Como pueden ver, en el periodo semanal hicimos dos cosas. En primer lugar, determinamos nuestra liquidez a corto plazo para nuestro perfil de retroceso y luego nuestra liquidez a largo plazo. Y ahora se puede ver que actualmente estamos trabajando con liquidez corta y agotada, ¿verdad? Porque aquí no hemos llegado. Por esa razón, vamos a refinar aún más esa liquidez corta y agotada. Y vamos a buscar tasas de interés en esta semana en particular en la dirección del marco temporal más alto de liquidez a corto plazo, no en la dirección de la liquidez a largo plazo. Porque todavía tenemos que sacar la liquidez corta y agotada. Entonces nuestro objetivo va a ser buscar tasas de interés y buscar un CRT que nos posicione en la dirección de esta liquidez corta y perdida, que es menor, ¿no? Ahora bajemos al marco de tiempo diario para ver que llegamos allí y cómo lo hice. Refinar aún más esa liquidez corta y agotada. Entonces, en el periodo de tiempo diario, puede ver que nos disculpamos por encima de este rango más alto aquí con esta transacción. Puede ver que este es el máximo del escándalo semanal y el lunes lo que sucedió es que pasamos por encima de este máximo semanal y desde entonces hemos estado moviéndose hacia este mínimo de CRT, ¿verdad? Y tuvimos un mejor momento para tener un perfil semanal máximo de la semana los lunes, ¿verdad? Porque el lunes probó un momento más alto cuando lo mantenemos más bajo. Entonces, ahora el resto de la semana el precio se moverá hacia abajo y se expandirá hacia abajo y habrá una expansión del rango semanal hacia abajo, ¿bien? Y entonces puedes ver que nos acercamos a fin de mes, ¿verdad? Entonces ahora tenemos otro factor para esperar un perfil de retroceso, ¿verdad? Porque el precio está aumentando desde principios de mes. Y si toda esta expansión estuviera aquí y ahora, solo quedan 2 días antes de que se cierre la vela mensual y, según el concepto de apertura de cierre máximo y mínimo, ahora tenemos que cultivar la vela mensual máxima. Y después de la vela mensual alta que se formó aquí justo después de este rango, fui probado. Ahora podemos esperar que la vela mensual retroceda. Para que pueda cerrar más abajo y restablecer todo el ciclo, ¿verdad? Puede ver que el concepto de apertura, alto, bajo y cierre también respalda la idea de que tengamos un perfil de retroceso. Así que ahora tenemos múltiples factores que apuntan en la dirección del disparo de liquidez y que indican que podemos tener un perfil de retroceso. Entonces ahora pueden ver que hemos construido una narrativa de marco de tiempo alto en el marco de tiempo diario y semanal. Y esperábamos que el precio tuviera una expansión de rango semanal más baja, ¿verdad? Y son los 2 últimos días del mes, así que estamos destinados a desandar y no solo eso, sino que además es dentro de un lunes, perfil semanal de media semana, ¿no? Pero ahora tenemos que determinar hacia dónde se dirigirá el precio, ¿verdad? Es decir, dónde está un nivel particular de precio, hasta dónde puede expandirse el precio para este día en particular del jueves, ¿verdad? Y puedes ver aquí que tenemos esta efigie, ¿verdad? Entonces tengo que esta efigie es mi liquidez del amanecer para este día en particular, ¿verdad? Y comencé a buscar rasgos del periodo de tiempo más bajo en la dirección de esta liquidez del amanecer, ¿verdad? Entonces, semanalmente y diariamente, finalmente determinamos nuestra vulnerabilidad y determinaremos nuestro precio a ser enterrado. Ahora nuestro objetivo es bajar al periodo de tiempo futuro y buscar un CRT allí en el periodo de tiempo futuro. Y luego potencialmente posicionarnos a nosotros mismos y a ese CRT en particular, ¿verdad? Así que vayamos al horizonte temporal para ver cómo me posicioné hacia esta liquidez del amanecer. Entonces, en el futuro,
Pueden ver que comenzamos la semana aquí mismo con la acción de prensa de lunes, sacando el máximo semanal del CRT, purgándolo y probando el nivel clave, ¿verdad? Entonces, según ese factor, hubiéramos esperado que el precio bajara el resto de la semana y se puede ver que realmente lo hizo, ¿verdad? Comenzamos con la secuencia del bloque de pedidos con este pedido. Bloquear la entrada justo aquí y luego nos expandimos hacia abajo nuevamente. Ahora aquí mismo, puedes ver eso en el jueves estábamos justo aquí, justo por encima de estos máximos iguales y también de esta liquidez del amanecer, ¿verdad? Entonces, en base a estos factores, puede ver que ahora estamos en una secuencia QD o de actualización de casos y enviamos esta expansión semanal a la baja, porque casi hemos eliminado estos mínimos iguales y alcanzamos la liquidez del amanecer, pero antes de eso teníamos este contador. Mover. Y sabemos que este tipo de movimiento contrario, antes de que se alcance la liquidez del amanecer, se llama secuencia de actualización de casos y estas son las secuencias de mayor probabilidad dentro de un CRT, ¿verdad? Entonces, basándose en este hecho, lo que hice fue en el marco de tiempo hacia adelante, comencé a buscar un rango de velas o un CRT para purgar antes de realizar una entrada allí, ¿verdad? El jueves, mi expectativa, lo que espero es que el precio vuelva a bajar, más allá de este QDC, se puede decir. Entonces, pero obviamente, sabes que no pude aceptar una entrada de inmediato, ¿verdad? Primero que nada, tuve que posicionarme en un CRT o un rango de velas antes de realizar una entrada, ¿verdad? Y si nos acercamos a esta sección de precios aquí mismo, podemos ver que durante Londres, bien, estábamos justo aquí. Y en las listas de entrada esperaba un perfil de protección normal y posicionarme en un CRT, ¿no? Entonces quería posicionarme en un CRT, y por esa razón, esperaba una purga sobre la luz de esta vela antes de tomar una entrada, ¿verdad? Y lo que pasó es que, justo al inicio del Opel Kingston de Londres, limpiamos esta vela y después de eso comencé a buscar un modelo de entrada. La razón por la que elegí esta vela en particular es porque esperaba un perfil de protección normal en el gráfico de entrada. Esa fue la única razón por la que esperaba que esta vela fuera purgada antes de realizar una entrada. Mi líquido de giro era bastante claro. Y ya había construido una narrativa perfecta sobre hacia dónde iría el precio, ¿bien? Acerca de esta vela de las 9 de la noche, o esta vela en particular, y puede ver el precio, luego purgar esa vela, y desde entonces, y después. Entonces comencé a buscar un modelo de entrada. Y puedes imaginar cómo habría sido eso, ¿verdad? Te he dado una tarea para eso, y ya has realizado ingeniería inversa en eso, y sabes cómo se ve un modelo de entrada, ¿verdad? Básicamente tomé mi entrada en el bloque de órdenes, stop y por encima del bloque de órdenes, y mi objetivo era la liquidez dual. La poca liquidez que tengo, eso lo determiné, ¿verdad? Ese era todo mi oficio. Puedes ver que, en todos estos operadores comerciales, estoy siguiendo una lógica adecuada, ¿verdad? Empecé con el horario semanal y diario, estoy determinado por mi propia liquidez. Construyen una narrativa perfecta allí, y luego bajo al marco de tiempo hacia adelante para encontrar un CRT allí. Y encuentro que al seleccionar este CRT en función de múltiples factores, vamos a discutir cuáles son estos factores. Por ejemplo, hay que considerar qué tipo de perfil interior tiene, hay que considerar la corta cantidad de liquidez semanal. Debe considerar niveles clave de periodos de tiempo más altos en todas esas cosas antes de seleccionar un CRT y en función de todos esos factores. Selecciono este CRT y luego me coloco allí a las 2 en punto. 15 minutos después de la entrada allí, y apunte a él, no necesita liquidez, ¿verdad?